Bienvenidas amigas y amigos a un programa más de Conversando con Correa en esta nueva modalidad, usando tecnología por internet, debido a la más grave emergencia del último siglo que enfrenta la humanidad, la pandemia del coronavirus. Pero esta modalidad nos ha permitido llegar a personajes increíbles, como siempre tenemos en nuestro programa. América Latina, una región de luces y sombras, de grandes virtudes, pero también profundos abismos, como esas dictaduras de los 70, la bota militar que interrumpió procesos democráticos, algunas venían ya de los años 50, como la dictadura de Stroessner en Paraguay, el Plan Cóndor, que no dudó en matar, torturar, desaparecer, asesinar a jóvenes idealistas por sus ideas. Y hoy nos honra con su presencia en este programa aquella persona, aquel sencillo maestro que también fue una víctima de las dictaduras del Plan Cóndor, torturado, encarcelado injustamente, pero que no se dio por vencido. Y un 22 de diciembre de 1992, con la ayuda de un juez valiente, pudo descubrir y demostrar al mundo que existió el Plan Cóndor. Me refiero a ese sencillo profesor de escuela, el compañero Martín Almada. Martín, bienvenido y muchas gracias por estar en mi programa. Para mí también es un honor estar contigo, presidente. Te queremos mucho. Gracias, Martín. Es una oportunidad. Yo sé lo que tú piensas del Cóndor, porque tu país, tu querido país, nuestro querido país, sufrió también los embates del Cóndor y que le costó la vida nada menos que al presidente de la República. ¿Nos podrías explicar un poco? Hay muchos jóvenes que siguen este programa, no conocieron ese oscuro periodo de nuestra América, la memoria es frágil. ¿Nos puedes explicar en qué consistió el Plan Cóndor? El Plan Cóndor fue un pacto militar secreto entre los gobiernos militares del Cono Sur, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay. Después se integró tu país. ¿Quiénes fueron las víctimas del Cóndor? Fueron dirigentes de la clase obrera, estudiantes, profesores, militares institucionalistas, economistas como tú, ¿verdad? Dirigentes de las ligas agrarias. La clase pensante de América Latina se tronchó con el operativo Cóndor. Pacto criminal de los militares de la región se tronchó. Más de 100.000 víctimas costó la operación Cóndor, que inicialmente fue un pacto militar, porque en este último tiempo ya es cívico-militar, empresarial, mediático ahora. El Cóndor realmente, mi querido Rafael, comenzó en el 64 con el golpe de Estado militar en Brasil, con la destitución, persecución a João Goulart. Ahí comenzó el Cóndor, pero se formalizó el 25 de noviembre del 75 en Santiago de Chile, cuando se dejó el golpe militar de Pinochet. Y con eso comienza el oscuro camino del neoliberalismo y se persiguió a la clase pensante de América Latina. Y a la cabeza el ideólogo fue Henry Kissinger, de los secretario de Estado de los Estados Unidos. Y para más colmo de la colmena, recibió el Premio Nobel de la Paz. En 1973, esas son las contradicciones. Bueno, Teddy Roosevelt, otro presidente garrotero a principios del siglo XX en Estados Unidos, también recibió el Premio Nobel de la Paz. Son las contradicciones que existen. Obama, al inicio de su primer mandato, y es el, por simpático que sea, o sea, son cosas accesorias, es el que inició el bloqueo contra Venezuela, ¿no? Rompimiento absoluto del derecho internacional, en una clara demostración de abuso. Pero en todo caso, mi querido Martín, es necesario recordar que en 1974, tan solo por tu tesis de doctorado o de licenciatura, no recuerdo, que la declararon subversiva, fuiste encarcelado, torturado durante 3 años. Esto nuestros jóvenes deben conocer, porque si no estamos atentos, esos oscuros tiempos pueden volver, no es que están excluidos. De hecho, están de vuelta, en formas más sutiles, pero están presentes. Tú lo dijiste hace unos años, en el 2016, y ese es el tema central.
de este programa. Dijiste, el cóndor sigue volando en América Latina. ¿Nos puedes contar un poco tu experiencia personal cuando fuiste apresado? ¿Cómo viste militares de varios países ahí torturándote? ¿Y por qué sostienes que el cóndor sigue volando en América Latina? Bueno, la verdad, mi querido presidente, yo era en la década del 60 al 70, yo era director de una escuela primaria y secundaria en San Lorenzo, en los alrededores de Asunción. Y con el apoyo de la Universidad Católica, abrimos un capítulo sobre la metodología de la enseñanza educativa liberadora de Paulo Freire. Y ahí comenzó mi tragedia. Paulo Freire. Y al mismo tiempo yo era dirigente sindical del magisterio. Y nosotros reclamábamos salario justo y vivienda digna. Y yo militaba en ese momento en un movimiento político llamado Movimiento Popular Colorado, que estaba contra Stroessner, otro de mis pecados. Y yo me sentía acorralado por la policía secreta. Y pido yo una beca. Fui a la Embajada de Chile, fui a la Embajada de España. En fin, yo quería salir, pues me sentía acorralado. Y Argentina me dio la beca. Hago mi tesis, defiendo la tesis, diciendo que en el Paraguay la educación está al servicio de la clase dominante. Y molestó mucho eso. ¿Y qué pasó antes de mi viaje a La Plata? Yo fui a la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia a pedir documentos sobre éxito y fracaso en la educación, porque mi tema iba a ser educación. Y me llevo los papeles que encontré en la biblioteca, el centro de documentación. Entrego todo mi paquete al director de tesis. A los 8 días me llama y me dice que este documento Paraguay, Juventud de Educación en Paraguay. Y le digo, eso fue lo que me dieron a mí, el gobierno paraguayo. Y me dice, este es un documento grave, este documento de la CIA, me dice. Entonces ya leyó y yo no había leído. Vaya y lea y explíqueme cómo viene la mano, cómo las ciencias sociales se puso al servicio del imperio, me dijo el director de tesis. Y efectivamente fue así, que había sido que yo llevé el documento de la CIA sobre la penetración de la CIA en las universidades y colegios y escuelas del Paraguay, yo sin saber qué es lo que estaba llevando. Y así comenzó mi avatar, ¿verdad? Querían saber si quién me dieron ese documento. ¿Fue Pekín? ¿Fue Moscú? ¿Fue La Habana? Fue el gobierno de Stroessner que me dio el documento, porque yo no sabía. Entonces yo no tenía nada que ver con el cóndor. A mí me metieron en el cóndor. Analicé el cóndor con mis profesores, Julio Castro, que lo mataron, al sociólogo argentino, mi profesor, a otro profesor, Sablov, Guillermo Sablov, también lo asesinaron en la calle. Eso fue en una universidad de La Plata, prestigiosa universidad donde estamos 30.000 estudiantes. Así comenzó mi vida denunciando a los Estados Unidos. Llego a Paraguay en noviembre 26 de 74, va la policía secreta a mi escuela, me toman y querían que yo le entregue el aparato que yo traje de Argentina, que provoca la lucha de clase. Perdóname una pregunta, Martín, un poco personal, ¿no? Pero realmente, pues, uno se siente nada al lado de personas como tú. Debe ser inspiración, referencia, no solo para mi generación, sino para las generaciones más jóvenes que no vivieron. Yo tampoco lo viví, apenas recuerdo a nivel de adolescencia. Y como tú dices, el Ecuador fue intermitente. Sí, hubo desaparecidos, torturas, pero nada que ver con la extensión de estos crímenes en Argentina, en Chile, en el Cono Sur en general. Pero cuando te sacan de tu casa, tú tenías hijos ya, pequeños, ¿no? ¿Qué edades tenían? 3 hijos, una esposa y yo viviendo en el local de la escuela misma, en el propio local. ¿Verdad? Yo estaba con un sobrino argentino de 18 años, Lorenzo Lidio Jara,
y nos llevan a los dos a la central de inteligencia de Asunción, que se llama Investigaciones. A él arrancan un ojo y a mí me meten ante un tribunal militar compuesto por militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile. Pero Argentina todavía no estaba en dictadura. Ya había esa colaboración entre los militares. Había una colaboración, exactamente, ya había una plena colaboración. O sea, el 25 de noviembre fue una formalidad, pues ya está en la práctica, en vigencia el Cóndor, pacto ¿Qué edad criminal. tenían tus hijos cuando te llevaron preso? Bueno, mi hija de 7 años, el varoncito 15, 16, 17. Entonces me llevan a investigaciones, me torturan y le hacían escuchar a mi esposa mi llanto y alarido. Y eso le provocó un infarto. Ella murió de dolor. Lo sabemos, Martín, los que hemos leído, ¿no? Que lo sepan los jóvenes. Lo que te quiero ratificar es que tu inmenso sacrificio no ha sido en vano. Tú inspiras a muchas personas y lo que has contribuido a América Latina es inestimable, porque fuiste el que demostraste que existió el Plan Cóndor, porque luego de todas estas torturas se negaba que existía el Plan Cóndor. No solo eso, cuando habían muertos, desaparecidos, o los muertos sobre todo, decían que habían tratado de huir, que estaban asaltando un banco, que eran luchas, confrontaciones enfrentamientos entre las propias bandas criminales, como le llamaban a los movimientos de izquierda. Y eso publicaba la prensa. Que esto no sirve de lección para la actualidad, porque hay otra clase de persecución, más sutil, pero también más eficaz. El lawfare, obviamente no va a decir persigo a Lula porque cambió las cosas, porque puso en peligro nuestros intereses. No, lo persigo por corrupto, por esto, por el otro. Y hay muchos que creen esas cosas. No, jamás se va a decir la verdad en esto. En el fondo es persecución política. Cuando se mataba a la gente, cuando aparecía acribillada a balazos, decían que eran criminales comunes, que habían tratado de asaltar un banco, o bandas que se habían asesinado entre ellos en enfrentamientos. Entonces, ojalá entienda América Latina que cuando torturan a alguien, torturan a todos. Que la tortura puede ser una persona, pero la tortura a toda la humanidad, y lo que representa significa que la pérdida de los valores más fundamentales de la civilización, de la sociedad, del género humano. O sea, torturar a un ser humano significa verse desnaturalizado ya. Bueno, pasaste encarcelado 74-77, fuiste a Panamá por las presiones de Amnistía Internacional, de organismos internacionales, luego a París, y seguiste luchando por demostrar que existió el Plan Cóndor, porque lo negaba, ¿verdad? Sí, ¿Cómo fue que descubriste esas toneladas de documentos en aquella ciudad de Paraguay? ¿Cómo se llama la ciudad? Sí, Lambaré. Lambaré, 22 de diciembre de 1992, y debemos recordar estos nombres. Por ejemplo, el juez José Agustín Fernández, un juez valiente que te acompañó y denunció los documentos que se habían encontrado. ¿Cómo llegaste a estos documentos que demostraban las operaciones del ejército paraguayo dentro del Plan Cóndor? Bueno, antes de hablar del descubrimiento del archivo del Cóndor, ¿verdad? Quiero contarte un breve pasaje. Yo fui refugiado político en Panamá. Ahí me recibe con todos los honores el general Torrijos y propone a la UNESCO mi designación como consultor para América Latina. Y fui nombrado consultor para América Latina en París. Y en vista que yo no tenía no era potable para los gobiernos militares, finalmente la UNESCO me manda al África. Trabajé en Guinea y en Malawi. Y yo iba estudiando y descubriendo hechos en América Latina, en Europa. Y en Europa conocí a un sacerdote jesuita, Charles Antoine, a través de Pérez Esquivel, que fue premio Nobel. Él me presenta y este sacerdote había sido especialista en Cóndor. Y con él identificamos 3 lugares posibles. Cae la dictadura y vuelvo a Asunción. Voy a los tribunales, yo soy abogado, ¿verdad? Y hablo con mis colegas y le hablo del Cóndor, no sabían nada del Cóndor, tenían miedo. La segunda piel del paraguayo es el miedo, hasta hoy, Rafael, hasta hoy. Me entrevisto con un ministro de la Corte, que fue mi profesor en la universidad,
Y le digo, yo profesor, tengo esta misión. ¿Habrá un juez que tenga el coraje de asumir este compromiso? Sí, me dice. Y me da el nombre y me voy, hablo con el juez. Y me encuentro con el juez y me desilusioné porque lo encontré muy joven. Dije, ya, este no va a tener el coraje de enfrentar a 7 ejércitos, al imperio. Este juez se va a enfrentar con, ¿cómo se llama? El primer ministro, el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger. Entonces, pero llegó la hora y ese juez, valiente juez, José Agustín Fernández, asumió todo el compromiso. Con toda la presión, él abrió las puertas del pasado, el 22 de diciembre. Allí estaban conmigo un equipo de gente, entre ellos mi nueva compañera, María Estela Cáceres. Ella es argentina, pero paraguaya de corazón, ahora. Sí. Entonces descubrimos 3, 4 o 5 toneladas de documentos, no sé cuánto. Actualmente hay 3 toneladas. Y al comienzo fue muy difícil, porque el ejército quería ocultar todo eso. Pero vino la presión internacional. Gracias a ese descubrimiento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paraguay reconoce su competencia. Y eso fue un paso muy importante. Pero ¿cómo detectaron que estaba en Lambaré en los documentos? ¿Cómo llegaron allá? Bueno, es una historia, ¿verdad? Yo traía los planos con este sacerdote jesuita francés, 3 lugares posibles. Yo venía con cierto poder de información, yo tenía conocimiento. Y hasta que un día llega una señora muy elegante, me dice, profesor, yo sé que usted es inocente, le traigo el plano donde están los archivos secretos. Yo sé que usted es inocente, quiero colaborar con la justicia. Hace 3 meses que este mismo plano yo le entregué a un senador, Pancho de Vargas. No hizo nada. Yo sé que usted va a hacer algo. Me dejó, nunca le pregunté el nombre, nunca supe quién era, nunca. Pero me deja el plano y coincide con el plano que yo traía de París, que pudiera ser, que era serio. Entonces hablo con el ministro de la Corte, hablo con el juez y la gente no creían, nadie creía en lo que iba a ocurrir, hasta que ese juez se plantó a la policía y al ejército. El 22 de diciembre a las 11 de la mañana, prácticamente era Navidad del año 92. La gente estaba de fiesta. Y eso fue como un trueno, fue un trueno de libertad al conocer tantas verdades ocultas durante tanto tiempo. Así conocimos la verdad. ¿Qué fue lo que realmente pasó y que afectó a varios países? No eran documentos paraguayos, eran documentos paraguayos y latinoamericanos. La UNESCO declaró esto memoria del mundo por la importancia de su contenido. Eran documentos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay. Que hablaban de decenas de miles de muertos y desaparecidos, reconociendo las operaciones que habían efectuado para cometer esos crímenes. Así es, eso fue. Entonces, yo rindo homenaje a ese juez. Lo echaron del cargo, ¿verdad? Lo persiguieron, insistimos, lo reinstalamos en el poder. Él sigue trabajando en el Poder Judicial, es juez, sigue siendo juez. Martín, sí. El cóndor sigue volando en América Latina. ¿Por qué dijiste eso en el 2016 y lo acabas de repetir, lo acabas de confirmar? Bueno, cuando comenzó el cóndor fue una represión estrictamente militar, inicialmente. Después seguía militar en Honduras. Lo echan a Lugo, pues ya no es solamente militar, era a través del Parlamento.
Entonces después Lula ya no era militar, sino que era el Parlamento y encima los medios masivos de comunicación. Y últimamente el Cóndor apareció de cuerpo y alma, así como nació, estrictamente militar, se presentó militar policial. Eso ocurrió en Bolivia. El golpe que recibió Evo Morales es el típico Cóndor inicial, con la ayuda, lógicamente, de los medios masivos de comunicación. Y de las oligarquías, ¿no?, nacionales. Las oligarquías nacionales en complicidad con los grandes intereses internacionales, ¿verdad? Que dan cero golpe de Estado, pero te hablan de democracia. Democracia, sí. Entonces yo sostengo todas las libertades, pero te hablan de libertad, de derechos para todos, ¿no? Por eso yo sostengo, a la luz de esta experiencia y conociendo todos los golpes de Estado en América Latina, todos los golpes de Estado, no solamente estos golpes vividos, que vos también los sentiste en carne propia, ¿verdad? Entonces el Cóndor, por lo visto, sigue volando. Y tenemos que hacer lo siguiente, mi querido amigo Rafael, cortarle las alas al Cóndor. Lo vamos a lograr, Martín. No habíamos hablado, pero tuvimos reflexiones similares. Yo en el 2014 hablé de la restauración conservadora y pocos años después, al ver la arremetida brutal, lo que pasó en Brasil, el golpe parlamentario, lo que pasó en Argentina, supuestamente de forma democrática, pero la verdad es que enfrentaba el peronismo a todos los medios hegemónicos, ¿no? Y ya veíamos esa arremetida brutal a nivel regional de la derecha, la reacción. Le llamé el Plan Cóndor 2, con todo respeto a esos héroes del Plan Cóndor 1 que en verdad perdieron la vida, fueron torturados. Acá ya no se pierde la vida, te pierde la reputación, porque el linchamiento mediático lo que hace es acabar con tu honra para luego jueces miedosos, presionados políticamente o por el poder mediático o simplemente corruptos, ya solo copian los titulares de los medios de comunicación. Se llama lawfare, la judicialización de la política, es la nueva estrategia. Ya no se acepta, tal vez es muy difícil que América Latina permita, sobre todo Sudamérica, botas militares que interrumpan la democracia. Pero no lo necesitan. Tienen sus medios de comunicación, tienen sus élites, tienen el poder económico, y con eso pues cooptan la justicia, ¿no?, linchamiento mediático, jueces cooptados, y logran o intentan lograr lo que no lograron en las urnas, es decir, derrotar, aniquilar a los líderes progresistas, ¿no? Y aniquilarlos de forma totalmente atentatoria a los derechos humanos. Pero como tú bien dices, le cortaremos las alas a ese cóndor maléfico, a los buenos cóndores que simbolizan los Andes, la libertad, nuestra tierra hermosa. Bienvenidos esos cóndores traídos del norte o manejados del norte, con sus garras asesinas. No, los derrotaremos, mi querido Martín. Y los derrotaremos con ejemplos como el tuyo. No sé si te quieras despedir con un mensaje, sobre todo para nuestros jóvenes. Sí, yo pienso que más que nunca tenemos que hacer uso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Prácticamente es letra muerta hoy, por todo lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces necesitamos que la escuela primaria, secundaria, las universidades se ocupen a hacer conocer los derechos que garantiza esa Declaración Universal, ¿verdad? Pero como soy maestro de escuela y maestro de alma, ¿verdad?, yo digo que tenemos que despertar a los dormidos, organizar y movilizar a los despiertos. Ese es mi mensaje a la juventud estudiosa. Maravilloso, Martín. Muchas gracias por haber participado en mi programa. Los héroes que ha tenido América Latina, y que deben ser conocidos por las nuevas generaciones. Un héroe como Martín Almada, un héroe como José Agustín Fernández, ese joven juez valiente que te acompañó para demostrar la existencia del Plan Cóndor. Esas heroínas
como Celestina Pérez, tu primera esposa, a la que le ponían al teléfono tus gritos cuando eras torturado y la mataron, ¿no? Le falló el corazón de tanto sufrimiento. Esos son referencias para nosotros. Y en nombre de las nuevas generaciones, yo ya no tan nueva, pero generaciones posteriores a las tuyas, muchísimas gracias por su ejemplo, por su sacrificio. Y adelante con la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias. Y a ustedes, queridas amigas y amigos, muchas gracias por haber participado en mi programa, por habernos seguido en este programa y hasta un episodio más de Conversando con Correa.